Me han pedido que los acompañe en este momento con una pequeña meditación sobre la importancia de la presencialidad en la celebración litúrgica, frente al riesgo que tenemos hoy de la virtualidad. Por eso, para comenzar, pidámosle al Padre Dios que nos regale la fuerza de su Espíritu Santo, para que a través de ese Espíritu nosotros comprendamos siempre la importancia de la comunión, sobre todo a través de la presencialidad, que es lo que vamos a tratar de comprender a través de esta meditación. Quisiera acompañarlos en este momentico, ya que ustedes se están reuniendo como comunidades eclesiales de base, precisamente como comunidades eclesiales de base, para que comprendiéramos a través de 5 momenticos la importancia de la presencialidad en la celebración y todo el magisterio, o rescatar algunas cosas del magisterio que nos pueden ayudar mucho a comprender la importancia de la presencia en la celebración, porque prácticamente hoy nos hemos acostumbrado a la virtualidad. Ya es más cómodo para nosotros escuchar la Eucaristía desde las casas, es más cómodo para nosotros reunirnos detrás de una pantalla de un computador, pero necesitamos la presencialidad, porque Dios no nos entiende solos, nos entiende en comunidad. Entonces, por eso los puntos van a ser muy sencillos. Lo primero es una espiritualidad de la iglesia. Tenemos que entender qué es la iglesia para poder entender qué es en realidad la celebración litúrgica y por qué exige la presencia de los miembros de la iglesia. Después, una espiritualidad de la asamblea, porque tenemos que saber qué es la asamblea y la comunidad para poder entender qué es la presencialidad, la importancia de la presencialidad en la celebración. Después, una espiritualidad de la estructura del rito de la celebración, que exige la presencia de nosotros. Es obligatoria la presencia. Después veremos como la espiritualidad de la comunión y de la participación, que es a lo que tenemos que llegar y a la conclusión que tenemos que llegar. Y finalmente, como unos aspectos pastorales que nos ayuden a comprender a nosotros por qué es importante volver a los templos, a reunirnos como iglesia, a seguir el proyecto de Dios, que es que estemos unidos todos en la misma casa, que es la imagen que tenemos del templo, y así podamos celebrar a Jesucristo, que es nuestra vida y nuestra Pascua. Entonces comienzo diciendo lo primero, la espiritualidad de la iglesia. Cuando el Papa Juan XXIII le pidió, convocó al concilio y le pidió a los obispos que participaron del concilio y a los expertos que definieran qué era la iglesia, surgió la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia. Miren qué tan bonito esto. Para nosotros saber qué es la iglesia, tenemos que ver qué celebra la iglesia. Y la definición más hermosa que nosotros tenemos de la iglesia la tenemos en la Sagrada Escritura, la dijo San Pablo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y como cuerpo, ustedes ven en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12 y hasta algunos del 13, nos dice que somos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Y todas las partes del cuerpo son importantes. Miren, una parte del cuerpo alejada del cuerpo está muerta. Si ustedes hacen, por ejemplo, un ejercicio, se los digo en modo jocoso, pero para que ustedes me entiendan. Si ustedes se mochan una mano y la ponen en la cama, la mano se muere. Si ustedes se sacan un ojo y lo ponen en la cama, se muere. Alguna parte del cuerpo fuera de la dinámica de la estructura del cuerpo se muere. Eso nos puede estar pasando hoy, por eso es el peligro de la virtualidad. Nosotros somos parte de un cuerpo y nos mantiene vivos la unión en la comunidad. Y en esa comunidad celebrativa, o sea, cuando vamos a celebrar la vida sacramental. Entonces, si alguna parte de ese cuerpo no participa del cuerpo, entonces terminamos muriéndonos. Eso es lo que pasa a una parte del cuerpo cuando no está unida. Es el Espíritu Santo, eso se llama misterio, es el Espíritu Santo como las venas del cuerpo que mantiene bombeando sangre a cada parte del cuerpo para que no se muera. Si nosotros no estamos unidos a través de la fuerza del Espíritu que nos regaló Jesucristo, celebrando a Jesucristo, terminamos muertos, se nos estanca la sangre y nos morimos. Entonces, por eso lo primero que debemos de comprender es la importancia de la teología de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Somos un cuerpo, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que hacen parte de las comunidades eclesiales de base, de las comunidades parroquiales, son parte importante del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una labor. Mire, uno necesita el dedo pequeño, así lo tenga y uno dice, eso no me sirve para nada, eso sirve para mucho.
necesitamos los ojos, que son partes del cuerpo pequeñitas. No sé, San Pablo mismo lo dice. Las partes más débiles del cuerpo son las que más llenamos de loción, las que más dignidad le damos, las que más trapos les ponemos. Porque así tiene que ser en la iglesia. Los más débiles los tenemos que proteger más, cuidar más. Eso significa que somos parte de un cuerpo. Miren que estamos totalmente unidos y entrelazados entre sí. Uno, por ejemplo, se machaca o se machuca un dedo del pie y uno llora. O uno le duele el estómago y uno llora. ¿Qué tienen que ver los ojos con el estómago o el dedo del pie? Estamos totalmente unidos. Eso pasa en la iglesia. Cuando uno llora, todos lloramos. Cuando uno está mal, todos estamos mal. Cuando una persona cae, todos debemos de configurarnos con él para que el cuerpo esté bien. Entonces, por eso, como primera conclusión de la espiritualidad de la iglesia, para comprender la celebración, es que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, y por eso nosotros debemos hacer parte integrante de ese cuerpo, participando y uniéndonos. Por eso, cuando nosotros nos reunimos en la asamblea a celebrar la Eucaristía o a celebrar un sacramento, lo que hacemos es espiritualidad de la iglesia. Es decir, formamos el cuerpo del Señor. San Agustín tiene un discurso de Pentecostés que dice que cuando ustedes vean el cuerpo del Señor, vean el misterio de ustedes, porque esa es la iglesia. Por eso, cuando comulguen, digan con fuerza amén, porque se están comiendo el misterio de ustedes, que son la iglesia. O sea, San Agustín vio una metáfora o una parábola en ese cuerpo del Señor que nosotros vemos en la celebración, para explicarnos a nosotros algo más concreto, un misterio más profundo. Así como hay un cuerpo en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, que está en la celebración y está sobre el altar, en realidad también nosotros estamos sobre el altar. Eso somos nosotros, un cuerpo congregado. También San Justino, en una apología que tiene, en la que explica cómo actuaban los cristianos en los primeros siglos, explica muy bellamente eso. Así como muchos granos de trigo forman el pan, muchos miembros de la iglesia forman la iglesia. Muchas personas que vienen de todas partes se reúnen y forman la iglesia. Son metáforas para entender que es necesario unirnos, o sea, necesitamos la presencialidad. La virtualidad no nos asegura la presencialidad. Además, porque ya vamos a ver más adelante en la espiritualidad de la estructura de la celebración que es obligatoria la presencialidad. Entonces, como primera conclusión, somos el cuerpo del Señor, una parte del cuerpo alejada del cuerpo se muere, tenemos que estar unidas al cuerpo, eso nos lo alimenta el Espíritu Santo en el interior del cuerpo de la iglesia, y también como celebramos a quien nos da vida, que es Cristo, pues terminamos glorificando al Padre. Lo segundo que debemos de comprender es la espiritualidad de la asamblea. La asamblea es un misterio profundo. Miren, cuando uno comienza la celebración eucarística, los sacerdotes tenemos el misal. La primera rúbrica, es decir, la indicación que nosotros leemos antes de comenzar la Eucaristía, los sacerdotes, ahí el librito nos va diciendo qué debemos de hacer, dice, popolo congregato, en latín, estando el pueblo reunido, el sacerdote con sus ministros suba al altar. O sea, la condición para que haya Eucaristía es que haya pueblo reunido. Padre, ¿por qué eso es así? Pues porque el Señor lo dijo, Mateo 18:20, cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tienen que haber 2 o 3 para asegurar la presencia de Cristo. Es una cosa que no me estoy inventando yo, eso lo dice el Señor. Por eso debemos de tener claro eso. La condición para que haya una Eucaristía es que haya pueblo congregado. Miren que para nosotros hay un librito que se llama La Ordenación General del Misal Romano. Dice que hay 3 formas de celebrar la Eucaristía. El sacerdote celebrando con la comunidad, el sacerdote con otros sacerdotes, o sea, celebrando los otros sacerdotes con la comunidad, o una Eucaristía que el sacerdote hace en modo y con la intención de la comunidad si no hay comunidad. Pero siempre debe de conservarse el nosotros, como signo de que se hace en nombre de la comunidad. Por ejemplo, si un sacerdote hace una Eucaristía solo, porque nosotros los sacerdotes debemos de celebrar todos los días, si uno la hace solo por algo excepcional, porque tiene que ser algo excepcional, miren que en la ordenación general es la última Eucaristía que uno debería de hacer, porque prima la Eucaristía con toda la comunidad, pues uno la hace en nombre de toda la comunidad. Por eso tiene intención, porque debe ser por la comunidad.
Por eso es importante que nosotros comprendamos que la condición para que haya celebración es estando el pueblo reunido. Ve que popolo congregato es una condición. Por eso está en gerundio compuesto, estando el pueblo congregado. Es una condición. Para que haya Eucaristía debe de haber pueblo congregado. Si no, no hay celebración. Eso se llama espiritualidad de la celebración. La espiritualidad de la celebración es que las cosas tienen espíritu. Y para que haya celebración, para que haya comunión, se necesita pueblo congregado. Además, porque el pueblo es la imagen del cuerpo de Cristo, que era lo que yo les explicaba ahorita. Miren, los cristianos, nosotros tenemos unas actas del siglo II, siglo III, en los que nos dan testimonio de unos cristianos del norte de África, en Abitinia. Esos cristianos, pues comúnmente los perseguían, y cuando llamaron al obispo para que dijera por qué estaban reuniéndose sabiendo que lo tenían prohibido según el emperador, el obispo dijo una frase muy bella, dice: "Sine dominico non possumus", o sea, sin el domingo no podemos. Y los mataron a todos, o sea, no se pueden volver a reunir. Y se reunieron a pesar de eso, y los mataron a todos. Es unas actas que tenemos de esos primeros cristianos. O sea, ¿qué era lo que el obispo decía? Sin la reunión dominical nosotros nos morimos. Tenemos que reunirnos, eso hace parte de la vida de nosotros. Es mejor que nos maten porque no seríamos capaces de vivir sin la reunión dominical. Nosotros hoy estamos experimentando una situación muy complicada con la pandemia, ¿cierto? Pero tenemos posibilidad de participar de la celebración, de la reunión. Nosotros no podemos creer que la celebración nos aleje a través de la virtualidad, porque necesitamos la presencia. Vamos a ver ahorita en la espiritualidad de la estructura de la celebración que nosotros necesitamos medios y signos sensibles para poder tener la presencia del Señor, porque es que el Señor no es magia, ni es superstición. O sea, el Señor no es una cosa ahí como un espíritu que está por ahí yendo a todas las casas, no. El Señor es algo concreto. Por eso la asamblea es el cuerpo del resucitado. Miren qué tan bonito eso. Cuando nosotros nos reunimos en el templo a celebrar la Eucaristía, somos el cuerpo del resucitado. Por eso decimos que somos el cuerpo de Cristo. Eso se llama misterio. La iglesia es un misterio. ¿Qué es un misterio? Una realidad concreta que me dice que hay una realidad sobrenatural, ¿cierto? ¿Cuál es la realidad concreta? Muchas personas de muchas formas de ser diferentes, de muchas espiritualidades, de muchas formas de pensar, de muchas formas de sentir, se reúnen y forman un solo espíritu, una sola espiritualidad, un solo sentir, un solo pensar, Cristo el Señor. Eso se llama misterio. Muchas cosas, una cosa concreta nos dice que hay algo mucho más profundo. Eso somos la iglesia. Por eso necesitamos la presencialidad. Muchos reunidos formamos el cuerpo del Señor, ¿cierto? Como tercero quisiera aclararles sobre la espiritualidad de la estructura de la celebración, ¿cierto? A ver, es una cosa muy sencilla. A ver, cuando nosotros nos reunimos a cualquier sacramento, a la vida celebrativa, yo casi siempre pongo por ejemplo la Eucaristía, pues que es el acto por excelencia que tenemos de reunión y de comunión. Hay dos movimientos. Un movimiento descendente, que ese movimiento lo hace Dios en la celebración. Dios, a través de su Hijo, nos regala la salvación, la fuerza del Espíritu Santo a la comunidad. Eso pasa en la celebración, mientras hacemos el acto litúrgico. Pero también se hace un movimiento ascendente. Nosotros vamos hacia Dios. Dios, a través del mundo, en la iglesia, a través de la vida sacramental, por la fuerza del Espíritu, reunidos en Jesucristo, nos lleva hacia Él. Eso es un movimiento ascendente. Entonces, en la celebración hay un movimiento descendente y un movimiento ascendente. Esa es la estructura de la celebración. Pero miren qué tan importante esto, hermanos. En esos movimientos se necesitan signos sensibles. O sea, signos que nosotros podamos tocar, ver, oler, sentir y escuchar. Si no hay eso, no hay celebración, porque Dios no es magia. Dios es algo concreto. Necesitamos los signos sensibles. Yo quisiera leerles a ustedes esto, les doy algunos textos para que ustedes también después los profundicen en los encuentros que tienen sobre la dinámica de la celebración. Miren, por ejemplo, lo que nos dice la Sacrosanctum Concilium 7.
La Sacrosanctum Concilium es una constitución sobre la liturgia, fue la que yo les dije al principio, que salió como primera constitución después de que los padres del Concilio Vaticano II se reunieron para tratar los temas de la Iglesia. Entonces miren lo que dice el numeral 7 sobre la presencia del Señor en la celebración. Miren qué tan concreto que es. Nos destruye totalmente todas las formas que estamos viviendo hoy de celebración en la virtualidad. Tenemos que poner cuidado porque ahorita también les leo un texto de la Dies Domini. Las Eucaristías por televisión, los sacramentos por televisión prácticamente no deberían de pasar. Eso solamente con condiciones. Y ya nosotros se nos están acabando las condiciones de pandemia o de enfermedad para no asistir al templo. ¿Listo? Entonces, Sacrosanctum Concilium 7. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que se ofreció en la cruz. Sea sobre todo bajo las especies eucarísticas de pan y de vino. Eso es importante que lo tengan. O sea, por excelencia, Cristo está presente en las especies eucarísticas de pan y de vino. O sea, esa es la plena participación en la Eucaristía, que es lo que vamos a ver ahorita en la espiritualidad de la participación. Si no comemos el cuerpo del Señor, no hay plena participación en la celebración. Que ese es el riesgo de la virtualidad hoy, porque no comemos el cuerpo del Señor, ¿sí? Entonces, por excelencia en las especies del pan y del vino, está presente en los sacramentos. Cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se leen las Sagradas Escrituras, es Él el que habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos, porque Él mismo lo prometió: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allá estoy yo en medio de ellos. Realmente, esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la iglesia, que invoca a su Señor y por Él tributa culto al Padre Eterno. Entonces miren lo que yo les explicaba ahorita. Entonces, se considera liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce un culto público íntegro. O sea, a través de signos sensibles. Miren, nosotros cuando nos reunimos en la liturgia, sentimos, escuchamos, vemos, olemos, sentimos y pensamos la celebración. O sea, se nos activan todos los signos sensibles que tenemos. Por eso ustedes cuando llegan al templo ven que la iglesia está adornada con flores. Por eso ustedes ven que nosotros olemos, a veces huele a incienso. El crisma que consagra el obispo en la misa crismal con todos los sacerdotes de la diócesis, huele, tiene un olor especial. O sea, nosotros olemos, escuchamos la palabra, vemos al sacerdote hacer signo, el sacerdote abre las manos, cierra las manos, el sacerdote está hablando con la comunidad en el nombre de Jesucristo, estamos dialogando. Miren, por ejemplo, ¿qué es la liturgia de la palabra? Un diálogo con el Señor. Miren, por ejemplo, el riesgo de nosotros ver una misa por televisión, porque no hay diálogo realmente directo. En cambio, en la celebración, cuando estamos en la presencialidad, sí. Por ejemplo, primera lectura, Dios nos habla. Salmo, nosotros le hablamos a Dios. Segunda lectura, Dios nos vuelve a hablar. Aleluya, nosotros le hablamos a Dios. Evangelio de homilía, el Señor nos vuelve a hablar. Oración de los fieles, nosotros le hablamos a Dios. Mire, Él me habla, yo le hablo. Él me habla, yo le hablo. Hay una interacción, hay una relación. Por eso es la importancia de la presencialidad, porque estamos hablando con Cristo el Señor. O sea, nosotros no estamos hablando con un sacerdote, independiente del sacerdote que sea, estamos hablando con Cristo. La liturgia de la palabra es un diálogo de relación personal con el Señor, que nos conoce y nos está hablando y nos está diciendo lo que Él hizo en la historia de la salvación y que hoy lo va a hacer en nosotros y estamos ahí conscientes en la celebración. Miren la importancia de estar en la celebración. Nosotros también en la celebración, a través de signos sensibles, le decimos al Padre que Él también toque. Padre, manda tu espíritu sobre este pan y este vino, manda tu espíritu sobre la comunidad, las 2 epíclesis que tiene la celebración. También le dice al Padre: Padre, dirige tu mirada sobre esta iglesia, le decimos en la plegaria eucarística. Estamos diciendo al Padre que Él también despierte los sentidos para que nos mire.
Por eso estamos reunidos y es necesaria la reunión. Mira este pueblo que está aquí reunido. Recordemos, hermanos, que Dios no nos entiende solos. El proyecto magnífico de Dios, según la Lumen Gentium del Sacrosanctum Concilium, es la comunión. Dios nos entiende solamente en comunidad. Miren, si yo a veces lo digo así de modo tranquilo y ordinario para que ustedes me entiendan. Si yo le preguntara hoy a Dios en mi oración, Dios mío, ¿cuál es la voluntad tuya para con mi vida? Y Dios siempre me va a decir que vivas en la comunión, que vivas unido a la iglesia. Esa es la voluntad de mi Dios. Por eso cuando uno vive la espiritualidad de la celebración, uno siempre genera comunión, porque al diablos doble voluntad, le encanta dividir, y lo que le encanta a mi Dios es unir. Por eso necesitamos unirnos, ¿cierto? Entonces hay que poner cuidado que la virtualidad no termine dividiéndonos, creyéndonos que estamos unidos a través de un aparato electrónico o algo. Necesitamos es la reunión, necesitamos tocarnos. Miren que nos damos la paz. Hoy por el momento no se puede, pero miren que la necesidad de el tocarnos, el mirarnos, en el ver al otro, al Señor, que también viene a ser parte del cuerpo de Cristo, en ver al otro, al hermano. Entonces es importante tenerlo en cuenta. En esta espiritualidad de la estructura de la celebración, recordemos entonces, la condición para que haya celebración es que el pueblo esté reunido, es necesario. Lo exigió el Señor en Mateo 18:20, tienen que haber dos para yo poder estar ahí presente. Y es clave que nosotros entendamos que la presencialidad es necesaria porque Cristo se manifiesta a través de signos sensibles. Lo cuarto que quiero que tengan claro es la espiritualidad de la participación, ¿cierto? Nosotros tenemos una exhortación apostólica muy bella, ustedes la deberían de leer, ustedes que son las comunidades eclesiales de base y se forman fuertemente en esto de la comunión y de la celebración. Qué bueno que leyeran la Sacramentum Caritatis, que es del Papa Benedicto XVI, salió el 22 de febrero del 2007. Es preciosa, es sobre la celebración. Y habla precisamente, voy a traer un numeral que nos puede ayudar un poquito a comprender esta dinámica. Las condiciones para una actuosa participación, o sea, para que la participación sea verdadera en la celebración. Dice dos cosas al iniciar, dice, primero, que el fiel tenga un profundo deseo de conversión, porque participación no es que yo vaya a decirle al padre a mi parroquia, padre, ¿será que yo puedo participar leyendo la lectura? ¿Será que yo puedo participar teniendo un florero? ¿Será que yo puedo participar llevando una vela? No, eso no es participación. Puede ser que usted esté teniendo un florero o haciendo una lectura sin sentido de comunión, que simplemente quiere hacer una actividad. No, participación es que yo interiormente me configuro con lo que está pasando. Por eso se necesita un proceso de conversión interior para tener una participación actuosa a la celebración. O sea, el contestar, el hacer silencio, el cantar, es signo de mi participación en la celebración. Ya estoy participando mucho. No me tienen que ver haciendo una cosa. Yo estoy participando cuando estoy ahí en la presencialidad. ¿Estoy participando de qué? Del cuerpo del Señor. Por eso necesito la presencialidad para poder participar. Ya estar en el templo con mis hermanos es signo de que estoy participando, ¿cierto? Eso es lo primero que dice que debemos de tener en cuenta para la participación actuosa. Y lo segundo, que no debo de reducir todo a la celebración. También tengo que hacer parte de comunidades y de grupos que me ayuden a comprometerme como misionero en la obra evangelizadora de la salvación. Eso también es participación. Si yo soy una persona comprometida con la iglesia, en mi comunidad, soy un agente activo en mi comunidad, les ayudo. Cuando participe en la celebración lo voy a hacer con más amor y con más entrega, ¿cierto? Entonces, esas dos las condiciones para la participación actuosa. Pero entonces les voy a leer este numeral, esta segunda parte del numeral, para que ustedes ya me entiendan. Esto va a ser muy claro, ya con esto les va a quedar claro que es necesario tener la presencia nuestra en el templo para que haya plena comunión en la celebración. Entonces, es el numeral 55 de la Sacramentum Caritatis. Dice, sin duda, la plena participación en la Eucaristía se da cuando nos acercamos también personalmente al altar para recibir la comunión. O sea, la única forma de que haya plena participación a la Eucaristía es comulgando.
Por eso se alaba la tarea de los ministros extraordinarios de la comunión y de los sacerdotes que van a darle la comunión a los enfermos, porque los enfermos sí pueden participar de la Eucaristía en directo por televisión. De resto, nadie más puede participar en Eucaristías por televisión. Y si esa Eucaristía en directo, porque no se pueden Eucaristías en diferido por televisión, si esa Eucaristía en directo de la cual participó el enfermo es acompañada por la comunión que lleva un ministro extraordinario de la comunión al enfermo o el sacerdote, es participación plena a la celebración. Solo con esa condición, no puede haber otra condición más. Entonces, por ejemplo, podemos hacernos una preguntita para nosotros así de forma práctica. Si la plena participación a la Eucaristía es comulgar el cuerpo del Señor, ¿qué pasa con los que no pueden comulgar? Lo dice ahí mismo el texto, se los explico para no tener que leerlo textualmente. Si una persona no puede comulgar porque está en pecado mortal o está en una situación indebida para poder comulgar, no la exime de ir a la presencialidad de la celebración, dice Sacramentum Caritatis 55. Así usted no pueda comulgar, no se exime de participar de la Eucaristía, porque una de las claves para la actuosa participación es proceso de conversión. Esa participación en la Eucaristía me permite a mí generar mucho más mi proceso de conversión para poder un día llegar a la comunión. En esto nos ha ayudado un poquito el Papa Juan Pablo II cuando nos proponía la comunión espiritual. Pero sin embargo, la comunión espiritual no es participación plena a la celebración eucarística. Necesitamos comulgar. Pero pues lo que yo les digo, no se angustien por esto, porque si no podemos comulgar, ¿qué nos está pidiendo el Señor con esto si no tenemos plena participación en la celebración? Proceso de conversión, yo tengo que empezar a organizar mi vida. ¿Qué pasa que no puedo comulgar? ¿Yo qué voy a hacer? Participando en la Eucaristía, escuchando la palabra, añorando al Señor. Lo que hacemos es generar un proceso de conversión interna. En estos momentos eso se llama ayuno eucarístico, que ya les voy a explicar al final, que durante la pandemia debimos de haber hecho un proceso fuerte con el ayuno eucarístico. Ayuno eucarístico es que no podemos comulgar. Entonces, ¿qué hago yo? Eso lo ofrezco por mi salvación y la de los demás. Y se propone el ayuno eucarístico también para que nosotros seamos capaces de extrañar este misterio tan grande que tenemos de la participación plena con el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, como conclusión muy sencilla, en la espiritualidad de la participación, la plena participación a la celebración se da única y exclusivamente cuando comemos el cuerpo del Señor. De resto es participación defectuosa. Defectuosa es que nos falta la plena. La plena es comulgando, debemos de comulgar. Entonces por eso tenemos que participar de la celebración. A los únicos que se les lleva la comunión a la casa es a los enfermos. Los que estamos aliviados no nos sirve la Eucaristía en directo por televisión, para que lo tengamos en cuenta. Las sugerencias que se nos vienen dando estos días para que nos incorporemos a las celebraciones a través de canales virtuales, especialmente por la televisión, llevan incluida ciertamente la falta de participación plena a las mismas, es decir, la ausencia de la comunión. No es lo mismo la participación de la Eucaristía que la visión de la Eucaristía. No es lo mismo participar que tener una visión, porque es que la Eucaristía no es un evento. O sea, la Eucaristía no es, puede ser que dejaron grabada una Eucaristía en diferido y yo voy y la veo, eso no es participar, ahí no hay participación. Eso es como una obra de teatro ya no hay nada que hacer. Eso ya le digo para qué le sirve después. Le sirve para que usted escuche el mensaje de la palabra y tenga comunión con la palabra, que también es el cuerpo del Señor, que es las prácticas que vamos a ver al final, que les puedo recomendar. Para finalizar este cuarto punto y pasemos a las conclusiones, voy a leer este texto para que sea más claro para ustedes. Hay una exhortación apostólica que se llama Dies Domini, sobre el Día del Señor. Es del Papa Juan Pablo II y la sacó el 31 de mayo de 1998. Mire, a veces no conocemos estos textos tan importantes. Dice en el numeral 54, transmisión por televisión y por radio. Se lo leo el numeral que es muy claro. Los fieles que por enfermedad, incapacidad o cualquier otra causa grave se vean impedidos, procuren unirse de lejos y del mejor modo posible a la celebración de la misa dominical, preferiblemente con las lecturas y oraciones previstas en el misal para aquel día, así como con el deseo de la Eucaristía. Entonces dice el Papa,
En muchos países la televisión y la radio ofrecen la posibilidad de unirse a una celebración eucarística cuando ésta se desarrolla en un lugar sagrado. Obviamente este tipo de transmisiones no permite de por sí satisfacer el precepto dominical, que exige la participación en la asamblea de los hermanos mediante la reunión en un mismo lugar y la consiguiente posibilidad de la comunión eucarística. Miren, más claro no, o sea, exige para nosotros la reunión en un mismo lugar. Pero para quienes se vean impedidos de participar en la Eucaristía y estén por tanto excusados de cumplir el precepto, la transmisión televisiva o radiofónica es una preciosa ayuda, sobre todo si se completa con el generoso servicio de los ministros extraordinarios que llevan la comunión a los enfermos, transmitiéndoles el saludo y la solidaridad de toda la comunión y de su párroco. De este modo, para estos cristianos, la misa dominical produce también frutos abundantes y ellos pueden vivir el domingo como verdadero día del Señor y día de la iglesia. Entonces, dos cosas claras en la participación, lo que nos están diciendo los textos. Es necesario la reunión, es una exigencia la reunión. Además, porque cuando nosotros vamos a reunirnos, es el Espíritu el que nos mueve el corazón y le asegura al Padre un pueblo reunido. O sea, nosotros fuimos dóciles al Espíritu y nos dejamos llevar al templo, a un lugar, para asegurarle al Padre un cuerpo en el cual Cristo va a ofrecer un culto agradable al Padre. Entonces, por eso, cosas muy claras, hermanos. Solamente está permitida la Eucaristía por televisión o por radio para quien esté enfermo o impedido de asistir a la celebración. Y segundo, una cosa que no la dice acá, pero es de la práctica de los que hemos estudiado un poquito liturgia. Una Eucaristía en diferido no es participación a la Eucaristía. O sea, eso no es Eucaristía. Le puede ayudar para leer la palabra de Dios y para escucharla, pero usted ahí no participa de la Eucaristía. Entonces es bueno tener en cuenta esas Eucaristías que son en diferido, no sirven para nada. No sirven para nada, deberían de aprovechar mejor el tiempo para otra cosa mucho más pastoral, porque las Eucaristías en diferido no tienen ningún sentido. No tienen, es como una obra de teatro. Para nosotros no nos mueve absolutamente en nada, ni nosotros participamos en nada estando en él. Y para finalizar, estas conclusiones respecto a la pastoralidad de la celebración y de la presencialidad versus la virtualidad. Este tiempo de pandemia, en el que no podemos a veces participar porque pues hay mucho aforo de gente en los templos y de pronto no podemos estar en la celebración, este es un tiempo para comulgar con la palabra de Dios. La palabra también es el cuerpo del Señor. Miren, San Jerónimo tiene una frase muy bonita respecto a esto, un comentario a los Salmos que dice: nosotros nos ponemos nerviosos y casi que lloramos cuando se nos cae una especie del cuerpo del Señor al piso, cuando al sacerdote se le cae una especie del cuerpo del Señor al piso, y casi que nos ponemos angustiados por lo que pasó. Pero deberíamos de ponernos más nerviosos y angustiados cuando el cuerpo del Señor está proclamado en la palabra, viene a nuestros oídos y lo dejamos caer de los oídos. Deberíamos de escandalizarnos, dice San Jerónimo. Es cierto, la palabra es el cuerpo del Señor. Eso lo decían todos los padres de la iglesia. Para los padres de la iglesia el cuerpo del Señor era la palabra. La palabra se hizo carne, Juan 1:14. Miren que nosotros por eso primero hacemos la liturgia de la palabra, y eso que nosotros experimentamos a través de la liturgia de la palabra lo vivimos en la plegaria eucarística, la liturgia eucarística. La palabra se hizo carne en ese altar y ahora se hace carne entrando en nosotros a través de la comunión. Entonces es un tiempo para la palabra, para encontrarnos con la palabra. La palabra tiene el poder de transformarnos interiormente, es performativa, pero necesita ser sacramental, y solo es sacramental cuando está dentro de la celebración. De resto, la palabra no es sacramental si no está dentro de la celebración. Por ejemplo, una lección divina es performativa, pero no es sacramental. Para que sea sacramental debe estar dentro de la celebración. Por eso necesitamos participar y volver al templo, porque necesita la presencialidad para que la palabra sea sacramental. La palabra necesita de nuestra presencia para poderse desenvolver y entregar. O sea, nosotros somos el campo de acción donde cae la palabra. Entonces este tiempo es un tiempo para comulgar con la palabra. Por eso es bueno promover entre nosotros en las casas, si no podemos la participación en la Eucaristía, por muchas cosas, es la lección divina. La liturgia de las horas, vean hermanos, este es el tiempo de la liturgia de las horas. Ustedes que son comunidades eclesiales de base y están más cerca al corazón de la iglesia por la formación que tienen. La liturgia de las horas
es pura palabra de Dios. Y en liturgia, miren, yo me quedo aterrado y hago una pequeña crítica en esta situación que estamos atravesando. ¿Qué nos dimos cuenta con la pandemia? Que los fieles, ustedes los laicos, no son capaces de hacer nada sin nosotros. Eso es triste, pero también maravilloso. Nos necesitamos, es verdad. Pero muy triste que usted en la casa no sea capaz de hacer nada, sino esperando por televisión que pase algo. Cuando usted puede hacer la liturgia de las horas y lo hace en nombre de toda la iglesia, se llama liturgia, es un acto litúrgico. Hacer la liturgia de las horas es un acto litúrgico. Si usted lo hace solo o en su casa con su familia, está haciendo un acto litúrgico. Ahí está el Señor. Ese es el Señor. Mire que lo acabamos de leer en Sacrosanctum Concilium 7. Es el tiempo de la liturgia de las horas. Y no, preferimos hacer ¿qué? Esperar a que haya un programa religioso para entretenernos. Cuando nosotros podemos tener un acto litúrgico, que es la liturgia de las horas. Son elementos que hay que rescatar y profundizar, la liturgia de las horas, la lección divina, que es encuentro con la palabra. Y lo último, como conclusión, que tengamos en cuenta esto, ahora nada más que nunca nos hemos dado cuenta de la importancia de la comunidad. La comunidad es para nosotros la forma de salvación. ¿Por qué es importante la comunidad? Porque la comunidad nos recuerda a nosotros, a través del Dios de Jesucristo, que es nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios de encuentros. Como es un Dios de encuentros, también nosotros necesitamos encontrarnos. Dios todos los días está buscando a su pueblo y no puede ser que nosotros estemos distraídos en nuestra casa en aparatos electrónicos. Tenemos que formar el pueblo del Señor en la celebración para que Él nos encuentre, porque a Él le gustan los encuentros, se llama el Dios de los encuentros. Y nosotros que lo amamos y procuramos estar siempre en su voluntad, tenemos que procurar el encuentro con el Señor. Entonces, para concluir finalmente, que les doy un saludo pues cordial por escucharme en este momento, lo hago en el nombre del Señor, pero sobre todo que nosotros tengamos presente de que en estos momentos nos necesitamos. Y precisamente una de las formas como las que mostramos que nos necesitamos es reuniéndonos en un mismo lugar a darle culto al Padre en el nombre de Jesucristo, formando el cuerpo del Señor, para que también nosotros seamos santificados a través de la celebración. Por eso, más que nunca hoy es necesario, grabémoslo como un tatuaje en el corazón. Dios nos necesita. Y cuando decimos Dios nos necesita es porque nos necesita con los ojos despiertos para vernos en la comunión con los hermanos. Nos necesita para que nos escuchemos no solamente en la palabra, Dios solamente no lo escuchamos en la palabra, sino también en la historia personal y en la de los hermanos. Necesitamos escucharnos, por eso cuando nos reunimos en la iglesia y salimos al final o al inicio, nos saludamos y nos escuchamos. Nos necesitamos. Cuando nos reunimos es porque nos necesitamos. Esto es un misterio muy profundo. Todos tan diferentes, todos con pensamientos y sentimientos tan diferentes, pero cuando nos reunimos formamos un solo cuerpo, el del Señor. Por eso yo los invito a ustedes, que precisamente son comunidades eclesiales de base, a que no pierdan la espiritualidad de lo que ustedes son. Formar comunidad, y se forma comunidad cuando se celebra juntos, reunidos en un mismo lugar en la casa del Señor, ahí donde se forma la comunidad. ¿Por qué? No se les olvide nunca esto ya para terminar, porque cuando nos reunimos para celebrar, esa es la mayor epifanía de la iglesia. Es decir, es la mayor manifestación de lo que es la iglesia, la reunión de los hermanos.